Creo que Blanca nos sacó del aula virtual, por eso nos tocó volver a ingresar. Entonces, queremos que ingrese ella porque ella es la que va a manejar ahorita el tema. Voy a compartirle a ella no ingresado. Ya está ingresando. Ay, profe, qué pena, fue que se me cayó el internet. Pensé que nos habías sacado tú, que habías No. habías oprimido algún botón y bueno. Listo. Ya te volví a compartir la pantalla. Yo sigo siendo el anfitrión. Bueno. Listo, profe. ¿Ya está compartiendo? Sí, ya está ingresando. Ya, ahora sí, ya. Ve qué bonito. Listo. Comienza, por favor. Listo. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy voy a socializar la guía de elaboración de planes de emergencia y contingencia. Entonces, la definición de esta guía es un instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera eficaz, eficiente en situaciones de desastre o emergencia con el fin de reducir los efectos negativos que se presentan en la organización. Esto rige bajo un decreto, el decreto 332 del 2004, abro comillas, por el cual se organiza el régimen y el sistema para la prevención y atención de emergencias en Bogotá, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. El artículo 7 nos habla sobre los planes de emergencia que se adoptan para cada una de las entidades y comités sectoriales y establecerán con claridad cuáles son las funciones de respuesta, autoridades responsables de cumplir y los recursos que se pueden y deben utilizar. En el parágrafo nos habla sobre la adopción de los planes corresponderá por comités sectoriales al tenor del decreto 87 del 2013 y las representantes legales de las entidades en los demás. El artículo 8 habla sobre los planes de contingencia, que son aquellos que se adoptarán para el Distrito Capital en su conjunto, sus entidades y sectores por las mismas autoridades señaladas en el parágrafo del artículo 7, precedente para responder especialmente a un tipo determinado de situación de calamidad, desastre o emergencia. El objetivo general de esta guía es brindar herramientas metodológicas que permitan a las organizaciones diseñar, actualizar e implementar los análisis del riesgo de los planes de emergencia y contingencia. Entonces, el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es un proceso inicial que estima la probabilidad de que ocurra un evento no deseado que atente al hombre y el medio ambiente. A partir del análisis de riesgo se elabora el plan de emergencia y contingencia
que permita prevenir o mitigar los riesgos o atender los eventos de manera eficiente. Esto se debe hacer pues con la necesidad de cada empresa. Los objetivos específicos de este análisis de riesgo es identificar y analizar factores de riesgo que involucren peligros potenciales y establecer con fundamento el análisis de riesgo, las bases para la preparación del plan de emergencia y contingencia. ¿Qué metodología? La metodología que se utiliza para el análisis de riesgo, existen varias metodologías. La metodología que se utilice pues va, como les dije anteriormente, de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Algunas de las metodologías que se pueden utilizar son la metodología de colores, el análisis preliminar de riesgo basada en la metodología APEL y la metodología semicuantitativo GHA. Entonces, ¿cuál es la metodología de colores? Esta es una metodología general y cualitativa que permite desarrollar el análisis y la vulnerabilidad de las personas, recursos, sistemas y procesos con el fin de determinar el nivel de riesgo mediante códigos de colores. Más adelante se los explico mejor. El análisis preliminar de riesgos basados en la metodología PEL, pretende tener análisis primarios, organizaciones de carácter eminentemente industrial, industrias químicas, empresas petroleras y organizaciones en general cuya actividad pueda producir daños ambientales. La metodología semicuantitativa, esta metodología es una normalización de la amenaza de origen social, tecnológico y natural. Escala de medición relativas de la frecuencia de las amenazas y consecuencias de los siniestros sobre los recursos amenazados. Entonces, para que la empresa pueda hacer un análisis de riesgo, debe contar con estos puntos. El primero, tiene que hacer una identificación de la amenaza. El segundo, tiene que hacer una estimación de las probabilidades. El tercero es una estimación de la vulnerabilidad. El cuarto es un cálculo de riesgo. El quinto es una priorización de escenarios de riesgo. Y el sexto es el desarrollo de medidas de intervención. Entonces, primero, para la identificación de la amenaza, tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de amenaza, que son naturales, antrópicas o intencionales, sociales. Las antrópicas son las tecnológicas. Entonces, las naturales pueden ser incendios forestales, fenómenos de remoción de masas, inundaciones, avenidas torrenciales, y las tecnológicas pues son incendios estructurales eléctricos o por líquidos, explosiones y fallas en el sistema del equipo. Señor, profe, ¿iba a decir algo? Sí, es que tú decías o antrópicas o intencionales, que no son no intencionales, perdón. Sí, correcto. Bueno, y las sociales pues son comportamientos no adaptativos por temor, accidentes de vehículos, como el profesor nos hablaba ayer sobre los hurtos y todo lo que pasa al exterior de la empresa. La clasificación de la amenaza, como les había hablado anteriormente sobre la de colores, esta es una clasificación de amenazas, entonces hablamos que posible es nunca ha ocurrido, que va con el color verde, el probable ya ha ocurrido, que va con el color amarillo, inminentemente o evidente detectable, que va con el color rojo. El posible, pues que puede suceder o no sucederá. El probable, pues que está científico para creer que sucederá. Y el rojo, pues que sí es una probabilidad de que ocurra. Entonces se le da el valor designado a cada amenaza que se vea pues en la valoración que se haga en la empresa. El formato, esto es como un ejemplo. Entonces, si es un movimiento sísmico, si es interno, si es externo, pues es algo externo. Entonces se hace la descripción de la amenaza y se le da pues el color que uno crea pues que es probable o es inminente o
o no es inminente. Bueno, De acuerdo a un estudio técnico o científico se determina si es probable, inminente o no probable, ¿no? Pero son sí, estudios realmente muy estructurados, muy organizados, que arrojan datos porque son exactos. gracias, profe. Bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, eh, hablamos que permite determinar cuáles son los efectos negativos que pueden tener los eventos y es un factor de riesgo interno. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad, los elementos y aspectos de la vulnerabilidad, pues son las personas, los recursos y el sistema de procesos. Estos son unos factores a los cuales aquí en el ejemplo, perdón, aquí, o sea, estas preguntas se hacen en cada factor de aquí, como gestión organizacional, la capacitación y entrenamiento. Entonces aquí les coloco como un ejemplo para que quede como más claro. Entonces, este es un formato de capacitación y entrenamiento y aquí entramos a evaluar. Entonces se pregunta, ¿se cuenta con programa de capacitación con prevención y respuesta de emergencia? Sí, no, y se le da una calificación y pues se hace la recomendación o la observación. Y ya de acuerdo con toda la calificación que se le dé a cada factor, pues se le da el puntaje, si es regular, si es medio. Aquí si es regular, si es alto, si es amarillo, verde, ellos lo colocan regular, medio y alto, pero pues van con estos colores. Entonces la calificación se hace por preguntas en cada factor y se genera promedios para la pregunta y se califica. 0 no se cuenta con, 0.5 si se cuenta parcialmente con y 1 si se cuenta con lo que se está preguntando o se requiere para la empresa. Estos son ejemplos. Cada empresa, pues como les dije, tiene como sus valoraciones y sus, creo que se me fue la palabra, como Clasificaciones. sí, su clasificación. Gracias. Bueno, cuando entramos, entonces miramos el cálculo de riesgo, la priorización del escenario y riesgo y el desarrollo de medidas de intervención. Cuando hablamos de cálculo de riesgo, pues se clasifica en 3, que es riesgo bajo, riesgo medio o tolerable y el riesgo alto. Entonces, cuando hablamos de riesgo medio, cuando hablamos de riesgo bajo, es un escenario que no presenta una amenaza significativa o no requiere un plan especial. Cuando hablamos de riesgo medio, significa que se deberían implementar medidas para la gestión de riesgo y se debe implementar medidas de prevención correspondientes. Cuando hablamos de riesgo alto, hablamos de representar una amenaza significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, está bien, lo estás Listo, manejando bien. entonces, listo, profe. Entonces, cuando hablamos de priorización de escenarios de riesgo, dice que los resultados de análisis de riesgos permiten determinar los escenarios en los que se debe priorizar la intervención. Ya eso es como mirar esto de verdad que es importante para la empresa y en que de verdad pueden ocurrir alguna amenaza o algún riesgo. Cuando hablamos del desarrollo de medidas de intervención, las medidas de intervención deben ser socializadas, coordinadas por el jefe de emergencias en los diferentes niveles de la organización. Pueden ser de prevención, afecta la amenaza, la mitigación o la protección, afecta la vulnerabilidad. Entonces, ejemplo de análisis, entonces esta es la amenaza, es un incendio estructural interno. La vulnerabilidad es la ausencia de detectores de incendio, la ausencia de equipos de extinción de incendios y sobrecarga de tomas. Como vemos aquí están todos conectados a unas tomas que no tienen ninguna seguridad. Y el riesgo pues es el incendio estructural interno por sobrecarga de los sistemas y o disposición inadecuada
del cableado. Entonces, el incendio, la amenaza, la vulnerabilidad y este pues es el resultado, el incendio estructural. El segundo ejemplo es una amenaza de fenómenos atmosféricos adversos, la lluvia, granizo o nieve. La vulnerabilidad pues es baja resistencia estructural, como vemos acá se cayó el techo de la estructura y el riesgo pues es el colapso estructural por eventos atmosféricos. Entonces el evento es la amenaza, la vulnerabilidad pues es lo que va a ocurrir y el riesgo pues es lo que ocurre. Por La, no, la vulnerabilidad es lo que podría llegar a ocurrir es precisamente porque seguramente la estructura de la foto que tú colocaste allí denota de pronto una mala resistencia o una edificación como no muy bien estructurada. Entonces la vulnerabilidad es esa baja resistencia. Cuando se habla de esa vulnerabilidad tiene que ver con estos ejemplos que tú planteas allí, los fenómenos atmosféricos. Si hay un vendaval, cosas como esas, seguramente ese tipo de construcciones podría colapsar, de lo que tú estás diciendo allí, como un riesgo eminente que podría suceder. Sigue, Blanca, por favor. Bueno, entonces ese es el plan de contingencia. Cuando hablamos de plan de contingencia, hacemos referencia a componentes del plan para emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentar un evento específico. El plan de contingencia son los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin permite el normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo. La función principal del plan de contingencia se elabora la división en 4 etapas. La primera es la evaluación, la segunda es la planificación, la tercera son las pruebas de viabilidad, la cuarta es la ejecución. Las 3 primeras, que son la evaluación, la planificación y las pruebas de viabilidad, hacen referencia a componentes preventivos. Y la última, que es la ejecución, pues ya es el plan una vez ocurrido el siniestro. Un plan de contingencia contempla 3 tipos de acciones, las cuales son la primera, que es la prevención, que es un conjunto de acciones a realizar para prevenir cualquier contingencia que se afecte a la comunidad, la continuidad operativa, ya sea en forma parcial o total. La segunda, pues, es la detección, que deben contener el daño en el momento, así como limitarlo tanto como sea posible, contemplando todos los desastres naturales y eventos no considerados. Y la tercera, pues, es la recuperación, que esta abarca el mantenimiento de partes críticas entre la pérdida de los recursos, así como los recursos o restauración. Ya acabé, profe. Sí, ahí en el artículo que tú tenías, si te diste cuenta, hay una serie de tablas que identifican un poco. Si tú te remites al artículo, pues allí hablan de unos aspectos importantes a evaluar durante, después, antes de la emergencia, ¿no? Sí, profe, hablaba sobre cómo clasificarlas, que eran nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Hay 4 niveles de evaluación en un plan de contingencia. Y pues también en el... Discúlpame, ¿qué funciones, si recuerdas, qué funciones podría tener el jefe de emergencia antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia? Si te remites allí, ahí los tienes claramente, muy especificados, muy claramente cuáles son las funciones en cada uno de esos momentos tan importantes, antes, durante y después de la emergencia. ¿Lo tienes o te colaboro?
No. Sí, profe, ayúdame porque Ok, sí, no, eso no, sí. no te preocupes, con mucho gusto. La idea es de que cuando Gracias. nosotros hablamos de esta persona que está siendo como el responsable, eh, en estos momentos antes de la emergencia, pues varias de las funciones es brindar información a la comunidad, realizar el análisis del riesgo, programar jornadas de capacitación, realizar acciones de intervención y mitigación, que es lo que tú también comentabas anteriormente, desarrollar ejercicios de entrenamiento, lo que hablábamos en la clase anterior de los simulacros. Todo esto está de una manera estructurada en un orden de importancia, inclusive en un orden como jerárquico, para poder llevar a cabo todos estos planes. Durante la emergencia es evaluar las prioridades del incidente o la emergencia, determinar los objetivos operacionales, desarrollar y ejecutar los planes de acción, desarrollar una estructura organizativa apropiada para delimitar un poco las funciones y los roles de las personas que integran ese grupo de apoyo, desarrollar mantener el alcance de control, administrar adecuadamente los recursos, suministros y servicios, ¿no? Importantísimo que se tenga ese buen manejo de esa administración. Mantener la coordinación, es decir, que no se les salga la mano, son personas que deben tener una capacidad para tomar decisiones de una manera inmediata, es una persona que debe tener la capacidad para solucionar problemas bajo presión, y por eso se habla de mantener la coordinación. Y después de la emergencia, auditar el resultado de las medidas que se emplearon, cómo nos fue, ¿sí? Vamos a analizarlas y evaluarlas, a ver qué resultados nos da o nos dieron, coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionadas por la emergencia o el incidente, y pues elaborar un informe final. Pero más que elaborar un informe final, lo que se pretende es de que se corrija, pues, o que se presente el menor número de pérdidas ocasionadas, ¿no? De personas afectadas, de instalaciones. O sea, puede que se presente. La idea es que con todo este manejo se pueda disminuir en gran parte, en gran medida, con con todos estos incidentes. Luego, eh, cuando nosotros vemos la seguridad operacional durante la emergencia, eh, las funciones serían garantizar el aseguramiento de la zona de impacto para el cumplimiento de los operativos de respuesta, es decir, que haya organización, velando siempre por el control de la situación, vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e inseguras y garantizar la seguridad de los grupos o brigadas de emergencia. Inclusive las personas que están inmersas en esos grupos, que hacen parte de las personas que tienen el conocimiento, que tienen la experticia y que hacen parte del grupo de apoyo, pues ellos también tienen que estar, a ellos se les debe garantizar la seguridad de que todo, es decir, dentro de ellos debe existir un liderazgo también para que ellos también vayan seguros y tengan clara la seguridad. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer, ellos saben cómo deben actuar, ellos saben qué elementos de protección personal que tienen que utilizar, pero no quiere decir de que no les pase nada. Seguramente les puede llegar a pasar algo, pero la idea es de que ese riesgo esté por niveles cercanos a cero, es decir, que casi no existan. Es imposible que no existan. Y el enlace tiene que, durante la emergencia, obtener un reporte rápido eh, del, del comandante o jefe de emergencia y identificar a los representantes de cada una de las organizaciones, incluyendo su comunicación y la línea de información. Vean por qué es tan fácil, perdón, tan necesario, tan importante la comunicación por todo esto.
porque todo tiene que estar muy concatenado, todo tiene que estar muy orientado hacia mitigar los conflictos. Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer contactos con otras organizaciones. Y en la formación pública durante la emergencia, formular y emitir la información acerca del incidente a los medios de prensa, a otras instituciones u organizaciones relevantes externas, para que ellos se encarguen de transmitir lo que ha sucedido. Mira lo que pasó anoche, ayer, después de las 4 de la tarde acá en Bogotá. Entonces, todo ese tipo de información pública están siendo emitidas durante la emergencia. Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga el comandante o el jefe de emergencia. ¿Por qué? Pues porque la idea es de que las personas que vayan allá a contar lo que está sucediendo, los periodistas pues tienen que seguirse a ese reglamento que hay allí, a esas limitaciones. Primero porque pueden de pronto sufrir accidentes, les pueden disparar, de pronto pueden obstruir, de pronto hacen una sobrecarga más de peso, entonces puede colapsar algún tipo de edificación. Entonces, esto tiene que ver con la información pública. En la sección de planificación, el jefe de sección tiene como responsabilidad supervisar la preparación de los planes de acción, proporcionar predicciones periódicas acerca del potencial del incidente, organizar la información acerca de las estrategias alternativas y compilar y contribuir información acerca del estado del incidente. Entonces, aquí hay una sección de planificación, de jefe de sección. Hay 3 unidades, la unidad situacional, la unidad de documentación y la unidad de recursos. En cuanto a las funciones de la unidad situacional, es recolectar y organizar la información acerca del estado de la situación del incidente. En cuanto a la documentación, pues es mantener los archivos completos y precisos del incidente, proporcionar servicios de fotocopiado al personal del incidente, empacar y almacenar los archivos del incidente para cualquier finalidad legal, analítica o histórica, y consolidar información de todas las ramas y unidades de la estructura organizacional del incidente. Tratar de salvar lo que se pueda salvar. En la medida que estamos hablando de esa documentación, hay cosas muy importantes que se tienen que analizar allí. Esta mañana yo estaba escuchando el CAI que incendiaron, donde supuestamente habían llevado al señor Javier, el abogado que falleció, y ahí habían seguramente materiales supremamente importantes, información muy importante, pistas muy importantes, pero como quemaron el CAI, pues toda esa información se perdió, toda esa documentación se perdió. ¿Bien? Entonces, todo tiene esas malas decisiones a veces de la ciudadanía, como lo pasó ayer anoche, y que pues lógicamente la histeria colectiva cumple su función, ¿no? Que una persona no, o sea, uno solo no es capaz de hacer ese tipo de cosas, pero cuando ya se habla de las masas, de la psicología social como tal, entonces ya ese colectivo ya empieza a actuar y lo hace muchas veces de manera inadecuada. Y en los recursos, estamos hablando de establecer todas las actividades de registro de recursos, suministros y servicios para el incidente, qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, en qué cantidad,
preparar y procesar la información acerca de los cambios en el estado de los recursos, suministros y servicios en el incidente, ¿no? Entonces necesitamos tener auxiliares, tenemos que tener bomberos, tenemos que tener personal de la Cruz Roja y un grupo, digámoslo así, como que pueda respaldar. Entonces, porque si hay alguien que aspiró bastante aire contaminado o químicos, entonces, o mucha contaminación por el humo que sale del incidente, del incendio, entonces, pues, de pronto se desmayó, entonces necesitamos a alguien que también lo cubra. Entonces, tenemos que preparar y procesar esa información para poder determinar qué tipo de recursos humanos necesitamos, qué tipo de suministros, agua, cámaras de gas, oxígeno, qué es lo que necesitamos nosotros allí. Preparar y mantener todos los anuncios, cartas y listas que reflejen el estado actual, ubicación de los recursos, suministros y servicios para el transporte y apoyo a los vehículos. Es una estructura, es una organización plena que se debe tener en este manejo de los planes de emergencia y la contingencia. Mantener una lista maestra del registro de llegadas de recursos, para que no se vayan a embolotar por ahí, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que se tienen o se deben de tener en cuenta en estos planes de acción para poder supervisar las operaciones, para determinar las necesidades y solicitar los recursos, ¿sí? Cómo nosotros debemos irnos aprovisionando de lo que necesitamos, realizar todas las actividades necesarias para guardar y conservar esos suministros en condiciones óptimas, asegurar la confiabilidad de las existencias de suministros. Todo tiene que estar muy bien organizado, ya sea por préstamo, ya sea por donación, por compra o por un reintegro, o que se reutiliza, ¿sí? Entonces, cada persona que hace parte de este grupo de los planes de emergencia tienen que estar primero tienen que estar capacitados, segundo tienen que tener un conocimiento clarísimo de sus funciones y de lo que tienen que trabajar para poder abordar de una manera oportuna, de una manera adecuada, todo lo que se necesita. Por malas organizaciones, por malas decisiones, realmente se pueden perder vidas, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que concierne a todo este plan de emergencias y de contingencias que muy amablemente Blanca nos estaba compartiendo. ¿Tienen algún tipo de pregunta con respecto a este tema de plan de contingencia, de emergencias? ¿Todo está claro? Díganme, por favor. Profe, ¿un PMU sería un plan de contingencia? Perdóneme. ¿Un PMU sería un plan de contingencia? Unificado. Pero ¿sería eso mismo o no sería? Sí. ¿O es durante el suceso? No, en este caso sí sería el mismo porque se requiere ese plan unificado para que se aborde de una manera adecuada todo este proceso, ¿no? O sea, no puede, toda la funcionalidad del plan de emergencias tiene que estar supremamente unificado, tiene que darle el seguimiento, darle la funcionalidad, y todo está totalmente concatenado, todo está dependiendo de lo que haga la persona anterior y de lo que yo haga, cómo va a influir en lo que tiene que hacer mi otro compañero. Entonces, todo este plan está unificado precisamente para que las cosas salgan de la mejor manera. Perdón, yo sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? No, profe. No, señor. Ok.
Nos quedan 4 minutos con respecto a que nos ahorita la plataforma, entonces no sé si ya llegaría Rocío. Creo que no ha llegado Rocío. Ok, ahorita nosotros lo que vamos a esperar, vamos a darle una espera a que llegue Rocío, pero mientras tanto nosotros vamos a mí me gusta constantemente tratar de generar un poco de concientización, de, de preocupación por lo que nosotros hacemos, de generar un poco como una huella indeleble en ustedes, en este caso, para que su cotidiano actuar en psicología sea lo más motivacional, sea con una actitud mucho más favorable. Entonces, quiero compartir con ustedes, ahora que ingresemos, temas que tienen que ver precisamente con esa parte motivacional. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Lo que se pretende con esto, muchachos, es de que al interior de una organización, recuerden que nosotros estamos trabajando con personas. Igual, soy persona, soy un ser humano. Entonces, en ese sentido, yo como líder, como generador motivacional, por ejemplo, al interior de mi trabajo, primero que yo soy un modelo de comportamiento, soy un modelo a seguir en la medida de lo posible, por aquello del conocimiento, de la experiencia, a nivel de la gente que me siga al interior de la organización. Entonces yo no puedo perder el horizonte con respecto a la gente que trabaja conmigo, a la gente que trabaja y me colabora, ¿sí? A mis colaboradores. Entonces yo tengo que siempre velar porque dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud, yo sea la persona más empática, la persona más cordial, no que yo me vuelva alguien que simplemente sea el amigo y ya, no, que sea un líder, que sea una persona que realmente genere una, una, una buena interpretación de lo que le sucede a mi gente. ¿Para qué? Pues para nosotros tener el suficiente conocimiento de saber qué debemos actuar, cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos nocivos. Entonces, de alguna u otra manera yo considero que los contextos sociales, laborales, familiares, necesitan de todo este tipo de concientización, de reflexión, para poder hacernos cargos de nosotros mismos, para poder nosotros apoyar, ¿sí? Y no es solamente la parte salarial. Tengamos en cuenta que el salario emocional me parece que es algo mucho más importante. Sí, claro, nosotros nos preparamos, nos capacitamos, nos convertimos en profesionales, nos especializamos con el propósito de tener una mejor calidad de vida, con el propósito de tener unos ingresos. Él dijo que el dinero no es importante, lo es. Pero cuando nosotros colocamos el dinero por encima de cualquier de otras circunstancias, pues ese salario emocional que yo estoy planteando se pierde. El salario emocional es, caramba, que lo que yo haga, de lo que yo tenga que hacer, lo haga con convicción, lo haga siempre con compromiso, que se genere esa conducta altruista y mucho más en nuestro campo de acción, en psicología, independientemente por la línea que yo me vaya, si es la clínica, si es la educativa, si es la organizacional, si es la jurídica, si es la social, ¿ven? Pero que lo que yo haga realmente me saque siempre emociones, emociones positivas, emociones funcionales, ¿sí? Y que lógicamente con todo esto, pues yo no me deje influenciar negativamente